Hay lugares en este mundo que no deberían existir. Lugares donde las leyes de la realidad se tuercen como metal bajo el fuego, donde el tiempo se arrastra como sangre espesa por las paredes. La casa Hutchinson es uno de esos lugares, y yo cometí el error de entrar en ella. Mi nombre es Daniel Córdoba, y lo que voy a contarles no es una leyenda urbana ni un cuento para asustar niños alrededor de una fogata. Es la verdad absoluta de lo que me sucedió hace 3 años en un pueblo olvidado de la provincia de Córdoba, Argentina. Un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas más detallados. Un lugar llamado Villa Oscura. Todo comenzó cuando acepté un trabajo como fotógrafo para una revista de arquitectura histórica. Mi misión era documentar casas abandonadas con valor patrimonial antes de que fueran demolidas o restauradas. Era un trabajo solitario pero bien pagado, y después de años fotografiando bodas y eventos corporativos, necesitaba algo diferente. Necesitaba sentir que mi trabajo significaba algo. La casa Hutchinson apareció en mi lista un martes por la tarde. La descripción era escueta. Mansión de estilo victoriano construida en 1887 por el industrial británico Thomas Hutchinson. Abandonada desde 1963. Valor arquitectónico excepcional. Demolición programada para dentro de 2 semanas. Cuando vi las coordenadas y busqué información en internet, no encontré absolutamente nada. Ni una sola fotografía. Ni un solo artículo. Era como si la casa hubiera sido borrada de la historia. Eso debería haberme advertido algo. Pero yo era joven y arrogante, convencido de que los fantasmas eran supersticiones de mentes débiles. Llegué a Villa Oscura al atardecer de un viernes de marzo. El pueblo era exactamente como lo había imaginado. Calles de tierra, casas bajas con techos de chapa, perros flacos que me miraban con desconfianza desde las veredas rotas. Había un almacén de ramos generales con un cartel descolorido y una pequeña iglesia con la pintura descascarada. Nada más. Tal vez 100 personas vivían allí, quizás menos. Me detuve en el almacén para preguntar por la casa Hutchinson. La mujer detrás del mostrador, una señora de unos 60 años con el cabello blanco recogido en un rodete apretado, dejó de sonreír en cuanto mencioné ese nombre. Sus ojos se endurecieron y su boca se convirtió en una línea fina y tensa. «No vaya allá», me dijo con voz apenas audible. «Nadie va allá. Nadie que tenga 2 dedos de frente». Le expliqué que era mi trabajo, que solo necesitaba tomar algunas fotografías. Ella negó con la cabeza lentamente, como si estuviera viendo a un hombre muerto caminando. Entonces se persignó 3 veces seguidas y me dio indicaciones para llegar. Pero antes de que saliera del almacén, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente para su edad. «Si empieza a escuchar voces», me susurró con aliento que olía a tabaco y menta, «no les responda, nunca les responda. Y si ve espejos rotos, salga corriendo y no mire atrás. ¿Me entiende? No mire atrás». En ese momento pensé que la pobre mujer había perdido un poco la cabeza. Los pueblos pequeños están llenos de supersticiones, de historias exageradas que se transmiten de generación en generación hasta convertirse en mitología local. Asentí educadamente. Le agradecí las indicaciones y salí del almacén mientras ella me observaba desde la puerta con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de lástima y terror. La casa Hutchinson estaba a 3 kilómetros del pueblo, al final de un camino de tierra que serpenteaba entre campos abandonados y árboles retorcidos que parecían garras gigantes arañando el cielo. Mientras conducía, el sol comenzó a ocultarse detrás de las colinas, tiñendo todo de un rojo sangre que me puso la piel de gallina a pesar del calor de marzo. Y entonces la vi. La mansión se alzaba al final del camino como una pesadilla arquitectónica hecha realidad. 3 pisos de piedra gris oscura con torres puntiagudas en las esquinas, ventanas altas y estrechas que parecían ojos ciegos observando el camino,
y un techo de pizarra negra con gárgolas desgastadas por el tiempo. La estructura entera emanaba una sensación de maldad antigua, como si la casa misma estuviera viva y me estuviera esperando. Pero lo que realmente me heló la sangre fueron las ventanas. Cada una de ellas estaba completamente cubierta por espejos rotos, pegados desde adentro, reflejando la luz moribunda del atardecer en miles de fragmentos irregulares que parpadeaban como ojos malignos. Era como si alguien hubiera tomado cientos de espejos, los hubiera destrozado y luego hubiera tapizado cada ventana con los pedazos, creando un mosaico demente de reflejos distorsionados. Aparqué mi camioneta frente a la entrada principal. El portón de hierro colgaba torcido de sus bisagras oxidadas, medio abierto como una boca invitando a entrar. Tomé mi cámara, mi linterna y una barra de hierro que siempre llevaba para forzar puertas cerradas. La luz estaba perfecta para fotografías exteriores, así que decidí trabajar rápido y terminar antes de que oscureciera completamente. Las primeras fotografías fueron rutinarias. Capturé la fachada desde diferentes ángulos, los detalles arquitectónicos, las gárgolas, el jardín salvaje que había devorado lo que alguna vez fueron caminos de piedra y fuentes ornamentales. Pero mientras trabajaba no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Cada vez que enfocaba mi cámara hacia las ventanas cubiertas de espejos rotos, veía movimientos en los reflejos. Sombras que no debían estar ahí. Figuras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas directamente. Me dije a mí mismo que era solo el viento moviendo las ramas de los árboles, que mi mente estaba jugándome trucos después de la advertencia de la mujer del almacén. Pero cuando revisé las fotografías en la pantalla de mi cámara, sentí que algo estaba terriblemente mal. En una de las imágenes, en el reflejo de un espejo roto de la ventana del segundo piso, había un rostro. No era mi rostro, ni el reflejo de ningún árbol o nube. Era el rostro de una mujer con la boca abierta en un grito silencioso, los ojos completamente negros y la piel tan pálida que parecía brillar con luz propia. La imagen era perfectamente nítida, imposible de confundir con una mancha o un juego de luces. Sentí que el estómago se me revolvía. Miré hacia la ventana del segundo piso, pero desde mi posición solo podía ver el mosaico irregular de espejos rotos, reflejando el cielo cada vez más oscuro. Debí irme en ese momento. Debí subir a mi camioneta y alejarme de ese lugar maldito lo más rápido posible. Pero la curiosidad profesional, esa maldita arrogancia de creer que todo tiene una explicación racional, me empujó hacia adelante. La puerta principal estaba entreabierta. La empujé con la barra de hierro y chirrió en sus bisagras como un lamento, revelando un vestíbulo envuelto en sombras. El olor que emanaba del interior era indescriptible, una mezcla de moho, madera podrida y algo más, algo metálico y dulzón que me recordó al olor de la sangre vieja. Encendí mi linterna y entré. El interior de la casa Hutchinson era aún más perturbador que su exterior. Las paredes estaban cubiertas con un papel tapiz que alguna vez había sido elegante pero que ahora colgaba en tiras mohosas, revelando el yeso agrietado debajo. El piso de madera crujía peligrosamente bajo mis pies y había escombros por todas partes. Muebles volcados, cortinas podridas, pedazos de yeso del techo. Pero lo más extraño eran los espejos. Había espejos por todas partes. No espejos enteros, sino pedazos, fragmentos, esquirlas de todos los tamaños imaginables. Cubrían las paredes como escamas, colgaban del techo con alambres oxidados, estaban incrustados en el piso, formando patrones incomprensibles. Y todos, absolutamente todos, estaban rotos. Era como estar dentro de un caleidoscopio de mente, donde cada superficie reflejaba versiones distorsionadas de mí mismo, multiplicando mi imagen hasta el infinito en ángulos imposibles. Comencé a fotografiar el vestíbulo, documentando metódicamente cada detalle. Mi respiración sonaba demasiado fuerte en el silencio absoluto de la casa. No había ruido de insectos, ni crujidos de madera asentándose, ni el susurro del viento. Solo silencio. Un silencio tan profundo que me dolían los oídos. Entonces, escuché la voz. Era apenas un susurro.
tan suave que al principio pensé que lo había imaginado, pero ahí estaba, flotando en el aire como humo. Daniel. Conocía mi nombre. La voz conocía mi nombre. Me quedé congelado, con la cámara a medio levantar. El susurro vino de nuevo, esta vez desde mi izquierda. Daniel, estábamos esperándote. Mi corazón comenzó a martillar contra mis costillas. Giré la linterna hacia donde había venido la voz, pero solo vi más espejos rotos reflejando mi propia expresión de terror. No le responda, había dicho la mujer del almacén. Nunca le responda. Tragué saliva y seguí adelante, adentrándome en lo que alguna vez había sido un salón principal. Era una habitación enorme con un techo altísimo y una escalera de caracol que subía hacia los pisos superiores. Las paredes aquí también estaban cubiertas de espejos rotos, pero estos formaban un patrón más deliberado, casi como un mural. Cuando enfoqué mi linterna directamente sobre ellos, sentí que mi estómago daba un vuelco. Los fragmentos de espejo formaban imágenes, rostros, cientos de rostros diferentes, todos hechos de pedazos de espejos rotos y dispuestos con precisión enfermiza. Rostros de hombres, mujeres, niños, todos con las bocas abiertas en gritos silenciosos, todos con los ojos completamente negros, y lo más aterrador, todos me estaban mirando. No importaba hacia dónde moviera la linterna, los reflejos en los espejos rotos siempre mostraban esos rostros observándome. Era imposible. Los espejos debían reflejar la luz de mi linterna, las paredes opuestas a mí mismo. Pero en lugar de eso, mostraban esas caras horribles, fijas en mí con una intensidad que me hacía sentir que la piel se me arrastraba sobre los huesos. Daniel, susurraron todas las voces al unísono. Te hemos estado esperando tanto tiempo. Esta vez no pude ignorarlo. La voz no venía de un lugar específico, sino de todas partes a la vez, rebotando entre los fragmentos de espejo, multiplicándose hasta convertirse en un coro fantasmal. Retrocedí hacia la puerta, pero cuando me di la vuelta, descubrí con horror que la puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar, había otra pared cubierta de espejos rotos. Imposible. Había entrado por ahí hace menos de 5 minutos. Corrí hacia donde debería estar la salida y golpeé la pared con mis puños. Pero era sólida, real. Los espejos rotos cortaron mis nudillos y sentí sangre caliente deslizándose entre mis dedos. En los reflejos distorsionados vi docenas de versiones de mí mismo sangrando, golpeando paredes que no existían, atrapado. «Quédate con nosotros», susurraron las voces. «Conviértete en uno de nosotros. Únete a los reflejos». Traté de controlar el pánico que amenazaba con paralizarme. Tenía que haber una salida. Siempre hay una salida. Miré alrededor desesperadamente y vi la escalera de caracol. Si no podía salir por donde había entrado, tal vez podría encontrar otra salida en los pisos superiores, o al menos una ventana lo suficientemente grande para saltar. Comencé a subir los escalones que crujían peligrosamente bajo mi peso. Los espejos rotos también cubrían las paredes de la escalera y mientras subía, vi mis múltiples reflejos ascendiendo conmigo. Pero había algo mal con ellos. Mis reflejos no se movían exactamente igual que yo. Había un retraso, un pequeño desfase, como si fueran versiones ligeramente retrasadas de mí mismo, condenadas a repetir mis acciones una fracción de segundo después. Llegué al segundo piso y me encontré en un pasillo largo y estrecho. Había puertas a ambos lados, todas cerradas, todas con espejos rotos pegados sobre la madera. La luz de mi linterna apenas penetraba la oscuridad aquí arriba, y el aire era aún más denso, más difícil de respirar. Olía a algo quemado y a esa cosa metálica y dulzona que había detectado al entrar. Probé la primera puerta. Estaba cerrada con llave. La segunda también. La tercera se abrió con un chasquido suave y casi caigo hacia atrás del susto cuando la puerta se abrió revelando una habitación completamente forrada de espejos rotos. Piso, paredes, techo.
Todo era espejos rotos, creando un efecto de infinito en todas direcciones. Y en el centro de la habitación había una silla de madera con una niña sentada en ella. Pero no era una niña de verdad, era un reflejo sin cuerpo que lo proyectara. La niña me miraba con esos ojos completamente negros que había visto en los rostros del salón. Su vestido blanco estaba manchado de algo oscuro, que podría haber sido sangre, o podría haber sido algo peor. Sonreía, pero no era una sonrisa humana. Era demasiado ancha, mostraba demasiados dientes. «Juega con nosotros», dijo con voz de niña pequeña que reverberó en los miles de fragmentos de espejo. «Queremos jugar contigo, Daniel. Juega al escondite. Cuenta hasta 100 y no hagas trampa». Cerré la puerta de golpe y retrocedí por el pasillo, mi respiración ahora convertida en jadeos cortos y desesperados. Esto no era real, no podía ser real, pero el dolor en mis nudillos sangrantes era muy real. El terror que sentía era muy real. Entonces escuché pasos detrás de mí, pasos pequeños, como de una niña descalza corriendo por el pasillo. Me giré con la linterna, pero no había nadie ahí. Solo el pasillo vacío con sus puertas cerradas y sus paredes de espejos rotos. Pero en los reflejos vi algo que me heló el alma. Vi a la niña corriendo hacia mí por el pasillo, su reflejo multiplicado 1000 veces en los fragmentos de espejo, acercándose más y más. Pero cuando giraba para mirar directamente el pasillo, no había nada. Solo existía en los reflejos. Corrí. No tenía idea hacia dónde corría, pero no me importaba. Solo necesitaba alejarme de esa cosa, de esa niña imposible que existía solamente en los espejos. Encontré otra escalera, más estrecha y empinada, que subía hacia el tercer piso. La subí de 2 en 2 escalones, sintiendo que mis piernas ardían con el esfuerzo. El tercer piso era diferente. Aquí los espejos estaban dispuestos de manera más ordenada, formando lo que parecía ser un laberinto de paredes reflectantes. Entré en ese laberinto porque no tenía otra opción, siguiendo un camino que giraba y se doblaba sobre sí mismo, mostrándome versiones infinitas de mí mismo, corriendo asustado en todas direcciones. Y entonces me di cuenta de algo horrible. Mis reflejos ya no estaban retrasados. Ahora se adelantaban. Los veía girar a la izquierda antes de que yo lo hiciera. Los veía detenerse antes de que yo me detuviera. Era como si los reflejos supieran lo que yo iba a hacer un segundo antes de que lo hiciera. Como si estuvieran guiándome, llevándome a algún lugar específico. El laberinto de espejos me llevó finalmente a una habitación circular en lo que debía ser una de las torres. Y ahí, en el centro de la habitación, vi algo que nunca podré olvidar mientras viva. Era un espejo masivo, perfectamente circular, de al menos 3 metros de diámetro. Y a diferencia de todos los otros espejos en la casa, este estaba completamente intacto. No tenía ni una sola grieta, ni una sola fisura. Su superficie era tan lisa y perfecta que parecía líquida, como si fuera un portal a otro lugar en lugar de un espejo. Y reflejaba cosas que no estaban en la habitación. Vi a Thomas Hutchinson, el constructor de la casa, de pie frente al espejo en lo que debía ser el año 1887. Lo vi trabajando con las manos ensangrentadas, pegando fragmentos de espejo a las paredes mientras murmuraba palabras en un idioma que no reconocí. Vi a su esposa Sara entrar a la habitación y empezar a gritar cuando vio lo que él estaba haciendo. Vi a Thomas agarrarla del cabello y arrastrarla hacia el espejo gigante mientras ella luchaba y pataleaba. La escena cambió y vi a Sara atrapada dentro del espejo, golpeando la superficie desde el otro lado, su boca abierta en un grito silencioso. Vi a Thomas traer más personas, sus sirvientes, sus vecinos, sus propios hijos. Uno por uno los empujó contra el espejo y uno por uno desaparecieron dentro de él, atrapados en el reflejo. Y entonces vi lo que Thomas había estado construyendo realmente. No era una casa, era una prisión de reflejos.
Había descubierto una forma de atrapar almas en los espejos, de convertir a las personas en reflejos eternos que existirían para siempre en un limbo entre el mundo real y el mundo reflejado. Y había cubierto toda la casa con fragmentos de ese espejo original, multiplicando su poder, creando miles de prisiones pequeñas donde las almas atrapadas podían observar el mundo real, pero nunca tocarlo, nunca escapar. El espejo me mostró una última escena. Thomas de pie frente al espejo gigante, sonriendo con locura mientras presionaba sus propias manos contra la superficie. Lo vi ser absorbido lentamente, su cuerpo convirtiéndose en reflejo, hasta que no quedó nada más que su imagen atrapada mirando hacia afuera. Y entonces, el reflejo de Thomas Hutchinson me miró directamente a mí. Sus ojos se abrieron de par en par y su boca se movió formando palabras que escuché en mi cabeza tan claramente como si las hubiera susurrado en mi oído. Ahora eres el guardián. Ahora debes traernos más almas. Es tu turno, Daniel. Tu turno de alimentar los espejos. El espejo comenzó a brillar con una luz pálida y enfermiza. Sentí una atracción magnética hacia él, como si hubiera garras invisibles enganchadas en mi pecho, tirando de mí hacia esa superficie perfecta y líquida. Mis pies comenzaron a moverse solos, arrastrándome hacia adelante. Yo no quería ir. Cada fibra de mi ser gritaba que me alejara, pero mi cuerpo ya no me obedecía. Vi mis propias manos levantarse y extenderse hacia el espejo. Los reflejos en los fragmentos de espejo que cubrían las paredes comenzaron a reír, un sonido agudo y terrible que se multiplicaba por 1000. La niña estaba ahí, riéndose. Sarah Hutchinson estaba ahí, riéndose. Cientos de rostros que no conocía estaban ahí, riéndose mientras yo era arrastrado hacia mi prisión eterna. Mis dedos tocaron la superficie del espejo y fue como sumergir las manos en agua helada que quemaba. Comencé a ser absorbido, sintiendo mi cuerpo convertirse en algo que no era ni carne ni reflejo, sino algo entre ambos. El dolor era indescriptible. Era como si cada átomo de mi ser estuviera siendo desgarrado y reordenado. Pero entonces recordé algo. Recordé la barra de hierro que todavía tenía colgando de mi cinturón. Con un último esfuerzo de voluntad, reuní todas mis fuerzas y la arranqué, alzándola sobre mi cabeza. Los reflejos gritaron, un coro de voces aterradas cuando entendieron lo que iba a hacer. Descargué la barra de hierro contra el espejo gigante con toda mi fuerza. El impacto fue cegador. El espejo no se rompió de la forma en que se rompen los espejos normales. Explotó hacia afuera en una onda de energía que me lanzó contra la pared opuesta, dejándome sin aire en los pulmones. Miles de esquirlas de espejo volaron por los aires, brillando con esa luz enfermiza, y con cada fragmento que volaba escuché gritos. Gritos de agonía, de liberación, de rabia, de alivio. Las almas atrapadas estaban siendo liberadas. Los fragmentos de espejo en las paredes comenzaron a caer, a desprenderse como hojas secas. La casa entera empezó a temblar como si la destrucción del espejo principal hubiera quitado lo que la mantenía en pie. Corrí hacia la escalera mientras el techo comenzaba a desmoronarse sobre mi cabeza, esquivando vigas que caían y pedazos de yeso. Las voces me seguían, algunas suplicando que las salvara, otras maldiciendo, otras simplemente gritando en idiomas que no conocía. Bajé las escaleras saltando medio piso de una vez. Atravesé el salón principal, esquivando columnas que se derrumbaban, y me lancé hacia donde recordaba que había estado la entrada. Una pared de espejos rotos bloqueaba el camino, pero no me detuve. Me cubrí la cara con los brazos y me arrojé contra ella con todo mi peso. Los espejos se hicieron pedazos y yo atravesé, cayendo al jardín delantero, mientras la casa Hutchinson colapsaba detrás de mí. Rodé por la tierra. Me levanté y seguí corriendo sin mirar atrás, tal como me había advertido la mujer del almacén. Corrí hasta mi camioneta, arranqué el motor con manos temblorosas y salí de ahí con las llantas derrapando en la tierra. Mientras me alejaba por el camino, finalmente miré por el espejo retrovisor. La casa Hutchinson había desaparecido. En su lugar solo quedaba un montón de escombros,
cubierto por una niebla extraña que brillaba con luz propia en la oscuridad de la noche. Llegué a Villaoscura 20 minutos después, cubierto de polvo, sangre y vidrio. La mujer del almacén estaba sentada en la puerta de su negocio, como si me hubiera estado esperando. Cuando me vio, asintió lentamente y se persignó de nuevo. Volvió. Me dijo simplemente: «Nadie vuelve de la casa Hutchinson. Nadie en 60 años». Le pregunté qué había pasado hace 60 años. Ella me miró con esos ojos viejos que habían visto demasiado y me dijo que el último guardián había logrado escapar, igual que yo, y había destruido el espejo principal. Pero los espejos tienen memoria. Y la casa siempre se reconstruye, ladrillo por ladrillo, espejo por espejo, esperando al siguiente guardián. Me fui de Villaoscura esa misma noche y nunca volví. Renuncié a mi trabajo como fotógrafo. De hecho, no he vuelto a tocar una cámara desde entonces, y eliminé todas las fotografías que tomé de ese lugar, todas excepto una. La guardo para recordarme que algunas cosas en este mundo no deben ser documentadas, no deben ser vistas, no deben ser recordadas. Pero a veces, cuando paso frente a un espejo, veo algo en el reflejo que no debería estar ahí. Una sombra que se mueve cuando yo estoy quieto. Una figura de pie detrás de mí cuando sé que estoy solo. Y escucho esa voz susurrando desde algún lugar muy lejano: «Daniel, vuelve a nosotros. Los espejos te recuerdan. Los espejos siempre recuerdan». Y por eso les advierto ahora, si alguna vez se encuentran frente a un espejo roto, no lo miren demasiado tiempo. Porque tal vez, solo tal vez, algo esté mirándolos de vuelta desde el otro lado. Esperando, siempre esperando.